Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el barroco y su teatro. Veamos un poco del contexto del barroco, que va desde principios del siglo XVI hasta 1680 aproximadamente. Viendo el enfrentamiento entre católicos y protestantes, desde la Iglesia española se va a impulsar la contrarreforma. Como respuesta a la reforma protestante de Lutero, para ello van a reforzar la Inquisición, el brazo ejecutor de la Iglesia, para dominar al pueblo a través del miedo. También, debido a la traducción de la Biblia al alemán por Gutenberg, la Iglesia católica reafirma el monopolio de la interpretación de la Biblia. Se fragmenta la unidad cristiana a partir de Lutero con la reforma protestante. Esto provoca guerras de religión, y así se destruye el ideal de orden del Renacimiento. Mientras tanto, el proceso de centralización del poder político que se registra en Europa a comienzos de la época moderna y va progresando hasta constituir regímenes absolutistas, caracterizados por la acumulación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el monarca. Claro ejemplo de absolutismo, el rey Luis XV de Francia. También, en este periodo y algo que se viene gestando desde el Renacimiento, es la revolución científica. En el siglo XVII, tiene lugar una serie de descubrimientos científicos. Galileo perfecciona el telescopio y confirma la teoría heliocéntrica de Copérnico. Centrándonos en España, veamos un poco su contexto político. Decadencia política y militar. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social que terminó por convertir el imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. En cuanto a lo social, crisis abierta, parasitismo en los nobles y eclesiásticos, no pagaban impuestos, mendicidad, incapacidad de los políticos que los lleva al despotismo. El despotismo es un gobierno absoluto, no limitado por las leyes o también, el abuso de superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás. Las mayores cargas económicas recaen sobre las clases medias, artesanos, comerciantes y campesinos. La crisis en el campo empujó a muchos campesinos a las ciudades, donde esperaban mejorar su calidad de vida, pero en las ciudades se vieron obligados a ejercer la mendicidad o la delincuencia. La conservación de los niveles sociales dificultaba el paso de un escalón a otro en la sociedad y solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La única forma de ascender que tenían los burgueses era ingresar al clero, a la iglesia. Esto, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que, durante el siglo XVII, se duplicara el número de clérigos en España. El ser humano se siente en un mundo caótico donde no está apoyado ni por la religión ni por la ciencia. Lo que nos lleva al contexto ideológico. Se destruye el antropocentrismo generando angustia y duda en el ser humano. Este, deja de ser el centro del universo. Esto debido también a la teoría de Copérnico de que la Tierra es un planeta más que gira en torno al Sol. La Tierra deja de ser el centro del universo para pasar a ser un planeta más. Por lo tanto, el ser humano, también deja de ser el centro. Lutero impulsa el individualismo al traducir la Biblia al alemán, dándole a las personas, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. El mundo es caos y desorden, el ser humano también es promotor del desorden. Esto produce una angustia al sentir que el orden no es lo que en el Renacimiento se creía. Todo es incierto y hay que aceptarlo así. Se vuelve en muchos aspectos a unas actitudes medievales. Desaparece la ciencia y la filosofía racional, debido a que la Inquisición corta todo intento de explicación del mundo que no sea a través de la providencia de Dios, la superstición vuelve a darse. Por lo tanto, como resumen del período barroco, pérdida de los valores humanos, pesimismo, dolor, penalidades y sufrimiento, desengaño, sigue a la euforia del siglo anterior y surge en la literatura. Desconfianza en los valores humanos. Angustia, la existencia del ser humano se convierte en una lucha entre el bien y el mal. Desconfianza en el ser humano. Intolerancia religiosa mayor que guerras. Guerras derivadas de reforma, contrarreforma. Las dos palabras que mejor definen a esta época son, desconfianza y desengaño. Esto se va a ver reflejado en el arte. Se sustituye la belleza clásica del Renacimiento por un arte acumulativo que pretende impresionar los sentidos y la imaginación con estímulos poderosos, busca sorprender. Se tiende a lo exagerado y desmedido. Búsqueda de contrastes como producto de las crisis que sufría Europa. Es un arte esencialmente popular, accesible a la comprensión de todos, pero posee un lenguaje elevado. Supone una ruptura con el Renacimiento en el sentido de que la obra de arte, ahora, presenta conflictos, dudas y términos irreconciliables. Es el arte de la contrarreforma donde se busca la unidad religiosa y social. Es la expresión de la dualidad entre valores espirituales y corporales. Gusto por mostrar la obra dentro de la obra, dos mundos en uno. Esto lo vamos a ver en obras como Hamlet, Don Quijote, el cuadro Las Meninas de Velázquez.
multiplicidad de líneas de acción como reflejo de un mundo caótico. Esto se puede ver en la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega, donde encontraremos una línea política y una línea amorosa. Busca un efecto emocional en el público, llegando a la degradación del modelo clásico. La idea es que la gente pase tiempo viendo todos los detalles de una obra y se distraiga de lo que está pasando en el resto de Europa. Por eso el barroco busca saturar los sentidos, por ser un arte cargado y lleno de detalles. La Iglesia obligaba a los artistas a ajustarse a las formas estrictas de las historias bíblicas. La Iglesia le da al arte mayor importancia dentro del culto, se sirve de este como arma contra las doctrinas que consideraban heréticas, por ejemplo, el protestantismo. Es un arte de crisis. Se difunde el tópico de la locura en el mundo, ante los hechos que acontecen en Europa. Todos somos locos, todo es confusión. El otro tema importante de este teatro es el del mundo como un gran teatro, es el tópico más importante del teatro del barroco. Y hablando de teatro, el teatro barroco es el género más representativo de este período. Se representaron gran cantidad de asuntos, religiosos, caballerescos, pastoriles o sucesos históricos. Las obras se representaban en los llamados corrales de comedia, que eran patios rodeados de casas, los cuales se utilizaban para guardar animales de granja. Cuando se iba a representar una obra, se sacaban los animales, se limpiaba y ahí se desarrollaba la actuación, a la que asistía un público ansioso de ver acción y de ser sorprendido. A diferencia de los teatros actuales, los corrales eran patios de vecinos que se encontraban en los pueblos y que se aprovechaban para difundir las piezas de teatro que preparaban las compañías. La gente del pueblo estaba de pie en el patio y los adinerados alquilaban los balcones de las casas que rodeaban el escenario. Las más representadas eran las comedias, que según los autores del barroco, eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico con lo cómico. Pasando a los temas de este teatro. Temas del teatro barroco: el honor, sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo XVII. Este honor no era solo patrimonio de la nobleza, sino que también los campesinos luchaban por mantenerlo intacto. La religión, se desarrollan temas religiosos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía. La tradición nacional, canciones populares que sirven de inspiración para crear comedias, así como también una gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos. Esto también servía para que la gente del pueblo se sintiera identificada al ver en una obra canciones o bailes populares pertenecientes a su cultura. Todo para distraer al público y desarrollar un sentimiento de nacionalidad. Los personajes más frecuentes en las obras de este teatro son: el galán, hombre apuesto y valeroso, portador de valores nobles y éticos. La dama, de singular belleza, noble de corazón y con altos sentimientos amorosos. El gracioso, criado o amigo de alguno de los dos protagonistas, consejero de su amo y amante del buen comer. El antagonista, personaje con poder y que abusa de él, lo vamos a ver en Fuenteovejuna, donde el personaje del comendador o gobernador, no solo traiciona a los reyes, sino que también abusa de su poder sobre el pueblo. Este tipo de arte, se inscribe en España en lo que se conoce como Siglo de Oro español. Período de florecimiento de las artes y la literatura en la España. El nombre Siglo de Oro fue otorgado tiempo después de su finalización, por Luis José Velázquez. El escritor lo bautizó así en su obra, Orígenes de la Poesía Castellana. Período esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración internacionales. Va desde el Renacimiento y culmina en la Contrarreforma y el Barroco. Su punto de inicio, la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija en 1492, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo o el término de la Reconquista Española. El final del periodo, está marcado por la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia en 1659, y la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. El Siglo de Oro fue caracterizado por la bonanza económica y los buenos avances bélicos y gubernamentales. La paz y el flujo de riquezas en el territorio español facilitaron el crecimiento de las múltiples disciplinas artístico-literarias. Durante este periodo España vino a ser la cuna del desarrollo de géneros literarios y estéticos que terminaron siendo parte fundamental de la literatura universal. La literatura del Siglo de Oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a diversas tendencias. La novela picaresca, protagonizada por pícaros, la poesía ascética y mística, de raíz católica, en la que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. La sátira, tanto en poesía, narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasicismo del Renacimiento. La comedia, el teatro fue uno de los grandes ganadores del Siglo de Oro, con más de 400 obras. Los temas de las comedias del Siglo de Oro eran muy variados, pero, en general, se solían presentar situaciones cotidianas con toques humorísticos para hacer una sátira de la sociedad y, al mismo tiempo, entretener al público.
Normalmente, las obras escritas durante el siglo XVII se componen por 3 actos, una norma establecida por Lope de Vega en su Arte Nuevo de hacer comedias, y que establece, así, una unanimidad a la hora de crear obras teatrales. El estilo, en el siglo de oro las comedias estaban escritas en verso. De los autores más destacados, Miguel de Cervantes, escritor del Quijote, así como de las novelas ejemplares, Luis de Góngora, poeta y dramaturgo, Lope de Vega, el tercero de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue autor de más de 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas breves y una epopeya. Con El arte nuevo de hacer comedias, publicado en 1609, Lope de Vega orientó el teatro español hacia un nuevo horizonte y totalmente alejado del camino que había tomado hasta el momento. Ahora, pasando a Lope de Vega. Nació en Madrid en 1562 y murió en esa misma ciudad en 1635. Innovaciones en el teatro de Lope. Crea un esquema dramático nuevo que se conoce con el nombre de Teatro Nacional o Comedia Nacional. Refleja los anhelos, problemas e ideales de la gente de su pueblo. Lo considera un espectáculo de evasión y distracción que ayuda a olvidar las preocupaciones cotidianas. Mezcla lo trágico con lo cómico, dándole paso a la tragicomedia, ya que planteaba que la vida no es solo tragedia o comedia, sino una mezcla de ambas. Mezcla personajes nobles y plebeyos. Utiliza un lenguaje sencillo, pero cuando el personaje lo requiere, utiliza un lenguaje elevado pero entendible. Cada personaje habla según su condición social, como plantea en el Arte Nuevo. Introduce bailes y cantos populares. Usa la polimetría, combina estrofas diversas. Décimas para las quejas, soneto para la espera, romances y octavas para peticiones. Tercetos para temas graves, redondillas para el amor. Divide la obra en 3 actos denominados jornadas. Exposición, trama y desenlace. Rompe con las 3 leyes clásicas del teatro renacentista de lugar, tiempo y espacio. La intriga no es única, la acción de los personajes nobles tiene un paralelismo con la segunda acción que desarrollan los criados o los campesinos. Así que usa 2 vías de acción paralelas. Sobre sus personajes, el rey, representa el poder, restablece el orden y apoya la justicia. El caballero, mantiene el orden y el honor familiar. El galán y la dama, siempre del mismo grupo social. El gracioso y criada, amigos y confidentes del galán y la dama. El noble poderoso, es el antagonista, abusa de su poder sobre los vasallos. Los temas, los comparte con el teatro barroco. El honor, la religión, la tradición nacional, el poder injusto, comedias de amor y enredo. Comparando el teatro clásico con el de Lope de Vega, podemos ver. Tragedia desde Aristóteles hasta el Renacimiento. Obra dramática. Lugar, 1 espacio, decorado, tiempo, 24 horas, acción, 1 conflicto, tema. Estructura, 5 actos, división diferenciada entre tragedia y comedia. Teatro de Lope de Vega. Lugar, numerosos escenarios. Tiempo, flexible, según la acción. Acción, una principal y una secundaria que sirve de contraste. Estructura, 3 actos, principio, nudo y desenlace. Mezcla tragedia y comedia, conecta con el público de su época. Culminación de intentos de hacer un teatro moderno. Utiliza la polimetría, mezcla diferentes tipos de versos, de acuerdo a las situaciones. Introduce a la obra bailes y canciones populares. Con respecto a la obra de Lope que vamos a ver, Fuente Ovejuna. El tema del honor está presente en el plano rural y en el de la corte. Lope contextualiza esos temas en una época en que la monarquía se consolida y muchos nobles se unen para conservar privilegios y la monarquía se alía con los campesinos. Estos dramas de honor popular presentan a los campesinos en una alianza con una autoridad natural como el rey. El comendador es una figura rechazada moralmente que está contra los campesinos y además es corrupto. El hecho de Fuenteovejuna es histórico, ocurrido durante el reinado de los reyes católicos. Lope toma este hecho como ejemplo de unidad de la nación. El tema del honor importaba mucho a la sociedad, con esto, Lope logra sintetizar el espíritu barroco a través de contradicciones u oposiciones. Hay 2 líneas de acción, política y amorosa, que tiene en el comendador la figura clave que une a ambas. El conflicto amoroso se resuelve antes que el político. Fuenteovejuna es atractiva, sobre todo por la rebelión del pueblo frente a la autoridad corrupta. Hay una línea de acción y una flexibilidad de tiempo y espacio. En cuanto a la unidad de acción, hay 2 líneas. 1, amorosa, Laurencia, Frondoso y el comendador. 2, política, traición del comendador a los reyes. Estas líneas no van paralelas, ya que la ausencia o presencia del comendador van marcando el cambio de conflicto. Las escenas de conflicto político son narradas, no hay actualización.
Las escenas amorosas se van desarrollando con el diálogo y la acción de los personajes, lo que lleva a pensar que esta línea es más importante. La línea amorosa termina junto a la política en el acto tercero. Pero Lope no termina ahí su obra, podría terminar con la muerte del comendador al promediar el acto. Aún así vemos que con Laurencia y su soneto, se muestra la evolución del personaje femenino. La escena final es clave, donde está el rey, el pueblo y el maestre de Calatrava, el cual es perdonado por el rey, al igual que el pueblo. Ahí se confirma el final de la línea política. Se muestra una idea de la época, la alianza entre el pueblo y el rey. La fuente en la que se inspiró Lope, es una crónica de la época anterior a los reyes católicos, pero sirve para mostrar la alianza de los reyes y la unificación de España. Durante los reinados de los Felipes, España sufría constantes levantamientos de los moriscos, y es con los reyes católicos que se logra la unificación. La crónica es de 3 órdenes militares religiosas, hecha por Fray Francisco de Rades y Andrada en 1472. Hace alusión a una norma donde se prohibía al rey tomar las villas. El rey Enrique IV toma la villa de Fuenteovejuna, y la otorga a Pedro Girón, padre del maestre de Calatrava. El comendador Guzmán, aprovechando la confusión, toma la villa, era aliado del rey de Portugal, está bajo su poder 8 años hasta que el pueblo lo mata. Esta crónica se detiene con mayor detalle en la muerte del comendador. En ella se encuentra al pueblo como un personaje colectivo y también la idea de unidad, la cual tomará Lope para su obra. Lope incorpora, en el acto segundo, un romance que comienza: al val de Fuenteovejuna la niña en cabello baja, y es que la fuente de Lope es histórica y popular. Es un Lope antifeudal que encarna al rey como la justicia. La monarquía absoluta es la modernidad para Lope, lo viejo sería el sistema feudal. Es propagador de la monarquía. En cuanto a la estructura interna, como cualquier obra de teatro, Pierre Tochard la describe como: una obra de teatro es la representación en un escenario por actores, de una acción que opone a partir de una situación dada 2 o más personajes, evolucionando según las leyes de su propia lógica. El movimiento o construcción dramática se caracteriza por una sucesión de escenas, cada una de las cuales contribuye con un elemento nuevo apto para llegar a una situación única, tan tensa que el desenlace solo puede concebirse por la desaparición o abdicación de uno de los protagonistas o por una intervención de carácter providencial. Sobre el conflicto amoroso, es el más importante, el comendador contra Frondoso. 2 modos de vida enfrentados. Una moral que se enfrenta a una amoralidad. El amor contra la lujuria. Campo versus ciudad. El personaje femenino, Laurencia, va evolucionando, a ella hay que estudiarla desde el honor. En el primer acto asistimos a la presentación de los personajes. Es independiente, de carácter firme y orgullosa. Y luego va evolucionando, y se confirma esa firmeza en el acto tercero en el enfrentamiento con los hombres de la aldea. Al clímax, lo encontramos en la reacción del pueblo que mata al comendador, con su muerte se solucionan las 2 líneas de acción. La fuerza opositora es el comendador y luego, la aparición del rey, que con su intervención cierra las 2 líneas. Aquí, como en cualquier obra de teatro, las escenas o cuadros pueden cambiar por 2 cosas: 1, cada vez que entra o sale un personaje. 2, cuando se cambia el lugar de acción. En el acto primero se va alternando las presentaciones de los conflictos y la confirmación de ambos. En la primera escena conocemos al comendador directamente y en la segunda, referencialmente. En el final, aparece el matrimonio religioso que confirma el amor natural entre Laurencia y Frondoso. El amor también visto como solidaridad del pueblo. Estos finales, estándar, con el rey y el matrimonio religioso, sirven para concientizar al público de apoyar al rey, consolidar la monarquía y hacerles ver que el matrimonio católico es el único camino correcto para unirse. El público, también, al tener estos finales, sabía a lo que se atenía, un final feliz asegurado. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Los que censuraban, estaban pendientes de los finales para ver si criticaban o no el modelo católico o el monárquico. Los reyes son un modelo, por eso se critica lo amoral y a su vez se los muestra como modelo a respetar. Las escenas finales confirman todo el significado de la obra de esa cosmovisión. Podría servir, también, como una crítica por analogía al verdadero monarca, ya que abiertamente era imposible realizarla. En cuanto a la estructura externa, la comedia de Lope no coincide con la comedia clásica. Se suele llamar a su obra, drama, que proviene del verbo, drao, acción, y, ma, el resultado de mis acciones. La comedia está dividida en actos, y estos en escenas. Fuenteovejuna está dividida en 3 actos o jornadas: principio, nudo y desenlace, estos en escenas escritas en versos, y estos no tienen la misma forma estrófica. Lope de Vega no cumple la regla de las 3 unidades, tiempo, lugar y acción, solo que le convenga, actúa con toda libertad. Sobre el título, es el nombre del pueblo.
funciona por oposición como un símbolo, ya que representa a todo el pueblo funcionando como una unidad. También puede ser un título epónimo, ya que hay un personaje colectivo que es el pueblo. El tema central de la obra es el enfrentamiento social entre el comendador y sus vasallos aldeanos, el honor y la honra y los valores de la vida campesina. Se refiere esencialmente a las ofensas sexuales cometidas por el comendador. En las actitudes hacia las mujeres hay también una importante oposición entre el noble y el campesino. Los lujuriosos deseos del comendador se contraponen con la visión natural y sana de los aldeanos, y en particular con el amor de Frondoso y Laurencia, que es el objeto principal del recelo del comendador. Vamos a ver las escenas que por lo general figuran en los programas de literatura. Comenzando por la jornada 1, escena 3, donde vamos a ver a la protagonista, Laurencia y su amiga Pascuala. En la primera escena se presenta el subtema, el político, el maestre y el comendador planean su ataque a Ciudad Real. Aparecen Laurencia y Pascuala, más que nunca acá volviera. Laurencia y Pascuala expresan el deseo de que cierta persona, no nombrada en varios versos, no vuelva más. Pues hay encima tan seca como esta mi condición. El tema que se trata es el amor, Laurencia no confía en ningún hombre y por eso se niega a enamorarse de alguien. Por eso se compara con un árbol seco. Anda ya, que nadie diga, de esta agua no beberé. Pascuala no le cree a Laurencia que le diga que no. Pero todavía no sabemos de quién están hablando. Comillas. ¿A qué efecto fuera buena querer a Fernando yo? Laurencia al fin declara de quién están hablando. En el verso 90 nos enteramos de que es Fernando, el comendador. Esta escena comienza la línea amorosa e introduce el tema principal de los aldeanos y su primer encuentro con el lujurioso comendador. Comillas. ¿Cuántas mozas de la villa del comendador fiadas, andan ya descalabradas? Laurencia hace una valoración de la campesina y nos da una característica del comendador, no se puede confiar en él. La escena 3 agrega características del comendador, con lo que ellas dicen y lo que recogieron, a modo de descripción indirecta. Los datos del comendador se van agregando en el correr del diálogo. Desde el inicio no está en juego el sentimiento, el comendador está presentado como lujurioso. En el razonamiento de Laurencia hay una valoración de la vida de la campesina. Pues en vano es lo que ves, para contrastar mi pecho. Laurencia nos da el tiempo que hace que la está acosando y los nombres de los ayudantes del comendador. Estos fueron los encargados de decirle a Laurencia cosas sobre su amo para convencerla. Pero produjeron el efecto contrario, ya que Laurencia debido a esto le teme, pero no lo suficiente para ceder, se mantiene firme. Aquí vemos la primera diferencia entre el comendador que es un noble, y Laurencia que es una campesina. El comendador se muestra lujurioso, mientras una campesina es la que muestra principios. Es un primer indicio de quién puede ser un héroe y quién un antihéroe. Soy, aunque polla muy dura, es anochecer con gusto y amanecer con enfado. Aparece otra característica de Laurencia. Al igual que, encina tan seca, ahora se nombra como, polla muy dura, primero con un árbol y ahora una gallina joven, son características de su carácter que señala la firme posición que tiene para con los hombres. Un pedazo de lunada, una rosca que yo amaso, un vaso del pegado cangilón, ver la vaca entre las coles, y irme a la cama contenta, la comida, los hábitos, los lugares donde trabaja, son las cosas que Laurencia defiende del campo y su vida. Enumera las cosas de su día cotidiano que aprecia, la vida sencilla y tranquila es la que la hace feliz. Este discurso de Laurencia podría dividirse en dos: primero, la enumeración de los elementos que aprecia de su vida cotidiana. En segundo lugar, encontramos que cuantas raposerías, con su amor y sus porfías, tienen estos bellacones, y amanecer con enfado. Encontramos el juicio moral con el que cierra esta intervención, nombrando a los bellacones. Las raposerías son engaños creados por estos bellacones. El elemento moral está en llamarlos bellacones, persona malvada, embustera, incluido el comendador, es una persona sin escrúpulos y engañadora. Es anochecer con gusto y amanecer con enfado. Hacia el final de su discurso plantea que estos bellacones solo pretenden acostarse con las mujeres y luego abandonarlas, es decir, usarlas. En su primer discurso, Laurencia establece un contraste distinto, de carácter moral, entre su vida inocente y esta segunda distinción de valor moral, que es el punto fundamental de la obra. Y nos está dando una mala visión de un noble como el comendador. Hay un contraste radical entre dos clases, la noble, unida a la riqueza y al poder militar y social, y la campesina, ligada a la tierra y al trabajo. En la actitud hacia las mujeres hay también una importante oposición entre el noble y el campesino. Tienes, Laurencia, razón, y en vez de llamarnos tías, anda el nombre de las Pascuas. Pascuala plantea dos elementos en analogía, el hombre con la mujer y el gorrión con la mano que lo alimenta. Metafóricamente, a través de este símil, figura retórica que se basa en la similitud entre dos cosas,
es más largo que la comparación, compara acciones, se muestra el comportamiento de los hombres al aprovecharse de una mujer y luego de que están satisfechos, dejarlas. Cuando las necesitan son todo para ellos, pero cuando se aburren de ellas, las abandonan. Las dos labradoras comprenden perfectamente que la característica más relevante de la lujuria es que, una vez satisfecha, se convierte en desprecio. Como conclusión, Laurencia y Pascuala acuerdan no confiar en ningún hombre. Ahora pasaremos, dentro de la jornada 1, a la escena 4. Aparecen los campesinos, Mengo, Barrildo y Frondoso y se encuentran con las dos aldeanas. Vienen discutiendo sobre un tema, del cual hicieron una apuesta. Mengo es el que reta a los otros dos, y la victoria va a depender de la respuesta de las dos aldeanas. Mengo arriesga su rabel, instrumento de cuerdas parecido al laúd, de boj, tipo de árbol, y que vale más que un granero, troj. Dios os guarde, hermosas damas. Frondoso utiliza el lenguaje de la corte como forma de demostrar cortesía, pero en la corte los valores están desvirtuados, distinto ocurre en la aldea. Frondoso inicia la conversación dirigiéndose a Laurencia y Pascuala como, damas, y con ello señala el contraste entre las costumbres del aldeano y las de la corte. Frondoso describe la tendencia al elogio que era frecuente en la corte. Damas, Frondoso, nos llamas. La forma de expresarse de Frondoso sorprende a Laurencia, que en realidad lo toma como un insulto por saber cómo son en realidad las damas de la corte. El ser villano comprendía el sentido del honor en lo moral y en lo social. Cada uno de los personajes da un ejemplo de cortesía en el lenguaje. Andar al uso queremos, proceder en infinito. Frondoso suaviza o mejora características físicas o generales a través de eufemismos, demostrando cortesía en el lenguaje. Discurso de Frondoso, tipos de juicio. Ciego, tuerto, físico. Rengo, resentido, físico. Ignorante, sesudo, intelectual. Bocón, fresca, carácter. Ojo pequeño, agudo, físico. Hablador, entendido, carácter. Calva, autoridad, físico. Encorvado, cargado, físico. Con el lenguaje cortés, le agrega virtudes a aquello que no lo tiene. Allá en la ciudad, Frondoso, llámase por cortesía. Aquí aparece la distinción campo, ciudad, cortesía, descortesía, que realiza Laurencia en su discurso. Laurencia identifica el elogio en la corte con la cortesía ciudadana y con la hipocresía de los nobles. Es todo a otro contrario, que esto basta por respuesta. Ahora viene la réplica de Laurencia. Ahonda más, en ese lenguaje, los elementos que nombra van en una gradación desde el carácter, al hombre grave, enfadoso, y de a poco va llevando su discurso a lo moral, hipócrita, al limosnero. Con su lenguaje confunde, va degradando la virtud. El lenguaje cortés desvaloriza la virtud. Así la cortesía se transforma en descortesía. Discurso de Laurencia, tipos de juicio. Hombre grave, enfadoso, carácter. Venturoso, descompuesto, carácter. Melancólico, compuesto, carácter. Importuno, aconseja, carácter. Justiciero, cruel, moral. Piadoso, madeja, moral. Cortés, lisonjero, moral. Hipócrita, limosnero, moral. Necia, honesta, moral. Con el lenguaje, toma una virtud y la desvirtúa o degrada con una característica negativa, llevando nuevamente su discurso al terreno moral. A Lope le interesa mostrar la degradación de los valores a través del lenguaje. Laurencia presenta el otro lado del cuadro, las lenguas descorteses que degradan las verdaderas virtudes. Algunos de sus ejemplos están directamente relacionados con la conducta posterior del comendador, al que es cortés, lisonjero. Después de que Laurencia y Pascuala se rehusaron a ir a la casa del comendador, hay dos breves discursos de Flores y Ortuño. Flores, muy buen recado llevamos. No se ha de poder sufrir lo que nos ha de decir cuando sin ellas nos vamos. Ortuño, quien sirve se obliga a esto, si en algo desea medrar, o con paciencia ha de estar, o ha de despedirse presto. Este diálogo refuerza las anteriores observaciones que hace Laurencia del comendador. La tiranía del comendador se insinúa, brevemente, en el tratamiento que da a sus criados, quienes se inclinan ante ella y actúan como agentes suyos en la comisión de atropellos. Fuenteovejuna se refiere esencialmente a las ofensas sexuales cometidas por el comendador. Con esto, Laurencia le demuestra a Frondoso que el lenguaje de la corte solo sirve para disfrazar defectos y como medio de la hipocresía de la corte, en cambio, el lenguaje común, el de los campesinos, es el que dice la verdad sin ocultar nada. Demostrando que entre los aldeanos no hay hipocresía, lo que nos da otra característica de los nobles. Lenguaje cortés, disfraza defectos, medio de la hipocresía de la corte. Lenguaje común, dice la verdad, no oculta nada. Laurencia, Frondoso, se trabaja la oposición en el lenguaje. Ahora viene una larga discusión sobre el amor. Mengo defiende la idea de que todo amor es egoísta, amor propio, satisfacción personal.
Barrildo y Frondoso defienden el amor platónico con un toque de cristianismo, lo que se conoce como neoplatonismo. Neoplatonismo. Hay correspondencia, armonía, entre el mundo terrenal y el de las esencias del universo. Por eso Barrildo dice, sin amor, no se pudiera ni aun el mundo conservar. El amor humano es puro cuando se consagra en matrimonio a la Iglesia. El mundo de acá y de allá, Mengo, todo es armonía. Armonía es puro amor, porque el amor es concierto. Aquí aparece el amor neoplatónico, donde la música es creada como elevación del alma, reflejo de la música del universo. Mengo opina lo contrario, que cada cual tiene amor correspondiente a su humor, donde se ve que es más aristotélico, ya que dice que el amor es egoísta. Habla del amor natural, este es otro matiz del amor en el que Frondoso puede ser un digno representante. Este es un amor instintivo, Mengo no lo niega, pero cree que en el fondo es egoísta. Laurencia también habla del amor platónico al decir que, es un deseo de hermosura. Es una actitud contemplativa ante el mundo. Es la filosofía del amor basada en la elevación en la cual ese espíritu es transportado por su amor a la belleza. Laurencia dice que ama su propio honor. Se puede ver como una afirmación a lo que defiende Mengo, pero en el proceso del personaje se ve la conciliación de los dos amores, al amar su honor y al amar a Frondoso. Frondoso la maldice, Dios te castigue con celos, que Dios te enamore de alguien para poder sentir celos, eso es lo que quiere decir, como una forma de despecho, ya que él está enamorado de ella. Laurencia no quiere bien, Pascuala hace un juicio sobre Laurencia, como todavía no ha tenido experiencia en el amor, Laurencia se puede mover en ese matiz ideal de amar solo su honor y no sentir celos por nadie. ¿Qué mayor que ese desdén? Esta pregunta de Frondoso es retórica, ya que Laurencia con sus respuestas termina por desdeñar a Frondoso, porque tiene la convicción de que todos los hombres son iguales. Finalizando la jornada 1, veamos las dos últimas escenas, las 10 y 11. Previamente, Frondoso y Laurencia se encuentran cerca del río. Frondoso le manifiesta su amor y que todo el pueblo ya está diciendo que son pareja y que están esperando que se casen. A Laurencia le molesta lo que murmura el pueblo, ya que eso va contra su posición con respecto a los hombres. Aquí ya aparece el pueblo como un personaje colectivo, por eso el título también es epónimo. Pero Laurencia deja entrever sus sentimientos al destacar la apariencia de Frondoso. Zagal, es un muchacho joven y apuesto. De los que huella embrioso, quiere decir que tiene un paso firme y decidido. Viste bizarro y costoso, viste de forma valiente o destacada, recordemos que Frondoso trata de estar a la moda de la ciudad. Viendo estas características, nos damos cuenta de que Laurencia se ha fijado en él. Frondoso, al decirle que al pensar en ella no come ni bebe ni duerme, le está declarando su amor. Frondoso es un defensor del amor natural cuya unión es validada por la Iglesia. Esto es necesario para que contraste con la actitud lujuriosa del comendador al aparecer en la siguiente escena. Laurencia muestra sus sentimientos y le pide a Frondoso que oficialice su unión al pedirle la mano a su tío Juan Rojo, que es el alcalde del pueblo. Este momento de amor es interrumpido por la aparición del comendador que viene cazando. Esto es necesario para entender luego el lenguaje que va a utilizar para referirse a las mujeres. En ese momento se escucha una partida de caza, encabezada por el comendador. En ese momento, Laurencia le suplica a Frondoso que se oculte para que no lo vea, porque probablemente lo mate. La escena 10, da testimonio del acontecimiento más importante de este acto, el intento de violación de Laurencia a manos del comendador. No es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama. Aparece el comendador armado para cazar, utiliza un lenguaje pastoril con la intención de agradar a Laurencia, pero lo que logra es demostrar su posición ante las mujeres, a las cuales considera presas de caza. Para él, son solo un trofeo al que perseguir. El comendador compara a Laurencia con una presa de caza. Aquestos desdenes, 2 días del desposorio. La belleza de Laurencia se ve degradada por lo que dice el comendador. Cree que el carácter de Laurencia solo se da en público para hacerse notar. Comienza a hacer una enumeración de las mujeres que conquistó como si fueran trofeos, en sus palabras también se aprecia la lujuria porque ve a la mujer como un objeto que hay que ganar y no como una persona. Es el argumento que usa para convencer a Laurencia. Este argumento contrasta con el amor de Frondoso que le habla del amor natural bajo la bendición de la Iglesia. Esas, señor, pues tanto me perseguís. Laurencia le hace saber que a él solo le gustan las fáciles. Luego le señala la cruz que lleva el pecho del comendador como recordatorio de lo que debe hacer. Laurencia muestra respeto a la cruz que lleva y lo que representa, y reconoce, a través de la cruz, la distancia que debe haber entre ellos. Pero el comendador degrada este símbolo con su actitud y lo convierte en un contrario, en un demonio, porque no expresa ni respeto ni caballerosidad. Pongo la ballesta en tierra, y a la práctica de manos, reduzgo melindres.
Con la palabra, el comendador acompaña el gesto de dejar la ballesta, para que el espectador no lo deje pasar por alto y es el pie para que salga frondoso. Dentro de la obra, simboliza que el comendador deja su posición social de noble para convertirse en un salvaje o por lo menos en alguien al mismo nivel que Laurencia, para poder cumplir lo que desea sin preocuparse de su posición. Incluso él mismo lo dice, reduzco melindres, reduzco delicadezas. Esto nos lleva a la última escena, donde sale Frondoso. Frondoso, al tomar la ballesta, se inviste con una posición social que no le corresponde, es la situación contraria a la del comendador al dejarla. Este es el primer agravio de Frondoso, siendo campesino amenaza a un noble con su propia arma. Aunque la cruz me da asombro. Al igual que Laurencia en la escena anterior, Frondoso demuestra respeto por lo que representa la cruz, no por quien la lleva. Amenaza al comendador para defender a Laurencia. Aquí vemos a Frondoso como representante del honor y la valentía, dos códigos caballerescos que debería tener el comendador, sin embargo, lo demuestra un campesino. Que de no espantar medroso la caza, me la quité. El comendador de nuevo compara a Laurencia con un trofeo de caza. Que rompo las leyes de caballero. Esta expresión es irónica, ya que las leyes de caballero las rompió desde el principio al querer traicionar a los reyes y al abusarse de tantas mujeres. Pero esta expresión es una forma de oficializar lo que va a hacer. Para poder enfrentarse a un campesino, debe dejar su estatus y ponerse al mismo nivel. Eso, no, yo me conformo con mi estado. Frondoso no necesita abandonar su posición, porque eso significaría rebajarse al mismo nivel que el comendador. Frondoso no quiere demostrar su valentía, solo quiere defender a Laurencia. Demuestra respeto a la vida con su última frase, donde demuestra el valor de la ley cristiana. Mas yo tomaré venganza del agravio y del estorbo. El triángulo amoroso queda confirmado y la venganza del comendador alude a los dos niveles del agravio de Frondoso. 1. Agravio. A las leyes de caballería, ya que es un campesino y está amenazando a un noble. 2. Estorbo. Se cruza entre él y Laurencia. Aquí se establece un contraste fundamental entre el modo de vida de la nobleza, entre lujuria y traición, y el del pueblo, simple, tranquilo y honrado. En esta escena vemos que los papeles están invertidos, un noble, que debería representar los códigos de caballería, es el que traiciona, engaña y abusa de su poder. Y el campesino, que debería ser protegido por el noble, es el que representa todos esos códigos, honor, lealtad, justicia y valentía. Frondoso, campesino, pero representa el honor, valor, lealtad, verdad y respeto. Características de un héroe, valiente al enfrentarse al comendador. Siente un amor natural hacia Laurencia. No es codicioso, defiende el honor de Laurencia. Es simple y sincero, no se maneja con el engaño. Comendador, noble, pero representa la lujuria, engaño, traición, abuso de poder. Características de un antagonista, abusa de su poder, abusa de las mujeres, traiciona a los reyes y a la iglesia. No tiene honor, manda a otros a cumplir atrocidades. Se enfrenta a un campesino. No respeta a nadie. Para finalizar, vamos a ver la escena 4 de la jornada 3, donde aparece Laurencia ante la reunión de los aldeanos, con todas las señales de haber sido abusada por el comendador. Previamente, durante el casamiento entre Laurencia y Frondoso, aparece el comendador con soldados, arrestan a Frondoso y raptan a Laurencia. Nos encontramos con el pueblo reunido, decidiendo qué se va a hacer con el comendador y se discute el destino del mismo. Laurencia dice un apasionado discurso que es enfervorizado y que enciende los ánimos de todos. Se van todos a la plaza y forman un ejército. Las mujeres se arman para defender su honra. Se interrumpe la escena y aparecen los reyes católicos y flores, haciendo el contrario de la muerte del tirano. La muerte del comendador no aparece en escena, y esta muerte aparece como un acto legítimo. Matan al comendador dentro de su propiedad privada, y el rey lo que viene a hacer es a legitimar el acto. El pueblo se ponen de parte de los reyes católicos. En la escena 18 está la investigación, y Lope tiene el gran acierto de hacer pasar a diferentes personas de modo que el pueblo queda representado. El pueblo en conjunto acuerdan declarar, cuando los interroguen, que Fuenteovejuna lo hizo. Dando a entender que todo el pueblo fue el que asesinó al comendador y no hay un único culpable. También resignifica el título, dejando a Fuenteovejuna como un personaje colectivo. Sesionan en secreto para resolver el problema del comendador. Laurencia aparece reclamando su derecho como mujer, déjame entra, que bien puedo, en consejo de los hombres, bien puede una mujer, si no dar voto, a dar voces. Recrimina a su padre, pero tiene razón en cuanto a lentitud del padre, pero no en lo de cobardía. Se destaca la actitud de hombres y mujeres. Los primeros son racionales, las segundas apasionadas. Lo importante es defender a Laurencia, no hacer justicia. Laurencia dice al padre que no debía pensar siquiera, están perdiendo tiempo. Juan Rojo es un nombre simbólico, pueblo vengativo.
Laurencia entra y dice que aunque no tenga derecho a votar, tiene derecho a gritar. Su padre la desconoce, ella recrimina a su padre, no me nombres tu hija. El discurso de Laurencia es una arenga, un discurso que busca una reacción en el público, pues incita a luchar, a hacer justicia. Esta arenga convierte a Laurencia en una heroína, va a actuar como una mujer revolucionaria. Aquí se ve claramente toda la fuerza que tiene Laurencia como personaje femenino. Se refiere a la nobleza espiritual, no a la de la clase. Va haciendo su discurso por medio de increpaciones y demandas. Llama la atención que, en un discurso tan agitado, ella se ponga a hacer comparaciones. Una persona sensible no razona, no deja predominar la lógica sobre los sentimientos. Utiliza el simbolismo de la joya comprada, haciendo referencia a su unión con Frondoso y al hecho de que ésta no fue consumada, por lo tanto, la joya simboliza la virginidad, la cual fue robada por el comendador. Les pregunta si son ovejas, en sentido despectivo. En estos lugares se usa la oveja en el sentido de mansedumbre, la cobardía. Los llama cobardes pastores, ya que su deber sería proteger a las mujeres, que son abusadas por el comendador, el lobo. Pero no es que los hombres del pueblo sean cobardes, saben que son campesinos enfrentándose a un noble y todas las consecuencias negativas van a caer sobre ellos. Sopesan las consecuencias, por eso no sabe qué hacer. Laurencia muestra al consejo todas las señales de haber sido atacada, los golpes, el cabello, la sangre. Ella ahora pide armas y los va llamando por diversos nombres y los llama piedras, jaspes, bronce, todos son duros, sin corazón, son fríos. Los llama de tigres y se arrepiente, porque estos defienden a sus crías, totalmente lo contrario a lo que están haciendo los hombres del pueblo. Luego los llama liebres, por lo temerosos, cobardes. Los elementos que enumera son de la naturaleza que ella conoce. No le ve el sentido de que se pongan espadas en el cinturón, por eso los envía a la rueca, artefacto que usualmente manejaban las mujeres, para hilar y fabricar telas, en lugar de ir a luchar. A esto se agrega la mención que hace a prendas y adornos femeninos y que estos hombres deberían usar. Los llama bárbaros, porque parecen salvajes sin ética ni moral. Tomemos en cuenta que el término, bárbaro, proviene del Imperio Romano, como una forma de burla para aquellos que no hablaban latín y por lo tanto no los entendían. Así que este término siempre está en función de la cultura dominante. Su arenga es como una lluvia de piedras, que les arroja a la cara. Laurencia se refiere siempre a la condición viril del hombre. Después que los insulta, vuelve al pensamiento de que ella se libró, pero Frondoso está prisionero. Si sigue esta situación, van a morir todos y ella será feliz y termina diciendo que volverá el tiempo de las amazonas, ya que si los hombres del pueblo no muestran valentía, las mujeres serán las que demuestren valor. Al final de la obra, el pueblo todo se une para matar al comendador, los reyes vienen para realizar la investigación, ante la dificultad de encontrar un culpable y por el hecho de que el comendador era corrupto y había traicionado a la corona, deciden perdonar al pueblo. Además por el hecho de que todos acuerdan confesar que, Fuente Ovejuna lo hizo, lo que hizo imposible encontrar un culpable. Así que con la muerte del comendador se solucionan las dos líneas de acción. Y así es como termina esta historia donde vemos cómo un pueblo se une contra un poder que los oprime y abusa de ellos, luchando por sus vidas y derechos. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte para tener más análisis e información y darle like. Nos vemos en el próximo video.